Esta vez estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La prueba del arrepentimiento. El día de expiación es para perdonar a los pecadores del cielo que estaban destinados a morir. A través del día de expiación, todas las personas pueden recibir la gracia de Dios, el perdón de todos sus pecados e iniquidades pasados. Dios dijo que nos concede el perdón de pecados porque realmente nos hemos arrepentido ante Él. Entonces, ¿cuál es la prueba de nuestro arrepentimiento? En Mateo capítulo 7, muchas personas que afirman creer en Dios van ante el trono de Dios en el día del juicio final, llamándolo Señor, Señor, y dicen a Jesús: profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros. Jesús distinguió si son verdaderos creyentes o no sobre la base de un determinado estándar. Jesús dijo: los que creen en Dios guardan las leyes y reglas de Dios, pero todos ustedes siguieron la iniquidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. De esta manera, Dios distinguió a los creyentes de los no creyentes. Entonces, ¿qué puede probar que nos hemos arrepentido o no? Es un asunto importante para nosotros. En resumen, la prueba del arrepentimiento es la predicación. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, ¿qué dijo? Si realmente se han arrepentido, ¿hagan qué? Prediquen el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Predicar el Evangelio es el proceso de guiar un alma tras otra al arrepentimiento. No es fácil guiar a uno al arrepentimiento. Algunas personas parecen escuchar la verdad, pero resultan estar interesadas en el mundo en lugar de la palabra de Dios. O algunos consideran el reino de los cielos como un mundo no existente. Predicar el Evangelio nunca es un trabajo fácil. El apóstol Pablo comparó la predicación con los dolores de parto. Explica lo difícil que es. Pero al predicar, podemos recibir una prueba viviente de si nos hemos arrepentido o no. Dios nos pidió que prediquemos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, no porque no tenga habilidad, sino porque realmente podemos arrepentirnos mientras predicamos. Es por tal razón que Dios dijo: prediquen la verdad diligentemente. Necesitamos entender que en estas palabras existe la voluntad de Dios, que quiere ver nuestro verdadero arrepentimiento. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo los que se han arrepentido pueden entrar en el eterno reino de los cielos. ¿Hay alguien que pueda entrar en el cielo sin arrepentimiento? Por esa razón, Jesús nos instó a arrepentirnos, ya que el cielo se acerca. Debemos arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es confesar todos nuestros pecados y sentir vergüenza por todos los errores que cometimos en el cielo y en la tierra, consciente e inconscientemente. Cualesquiera que sean nuestros pecados, solo si nos arrepentimos completamente, se nos abrirá la puerta al eterno reino celestial. Es por eso que Jesús enseñó que el arrepentimiento es más necesario cuando el cielo se acerca. Entonces, ¿cómo podemos arrepentirnos? Con solo decir: lo siento, es mi culpa, perdóneme, ¿eso servirá?
El arrepentimiento simplemente de labios y de boca no es suficiente. En Mateo capítulo 7 está escrito: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si alguien llama a Jesús, Señor, Señor, ¿eso lo convierte en creyente? No. Jesús dijo claramente que solo el que hace la voluntad de Dios en los cielos puede entrar en el eterno reino celestial. La fe es invisible, pero los mandamientos de Dios no son dados para hacerla visible. Lo mismo se aplica al arrepentimiento. ¿Quién puede completar su arrepentimiento? ¿Cuál es su prueba de arrepentimiento? La prueba del arrepentimiento ante los ojos de Dios es si predica el Evangelio o no. Dios está examinando nuestro arrepentimiento a través de nuestra predicación. Veamos Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como está escrito, será predicado a todas las naciones. Debe ser predicado a todas las naciones. ¿Qué significa que se predicase el arrepentimiento? A través de la predicación, podemos hacer que las personas entiendan que estaban en el cielo, pero que fueron expulsadas a esta tierra por sus pecados. Sin predicar, podemos enseñarles su vida anterior y la próxima. Sin predicar, nunca podremos hacerles saber nada de eso. Entonces, ¿qué hacía Jesús en esta tierra desde muy de mañana? Después de la oración de la mañana, iba a las ciudades para predicar el reino de Dios e instar al arrepentimiento. El que realmente se ha arrepentido no está satisfecho solo con su salvación. Él anima a otros a arrepentirse. En otras palabras, predica el arrepentimiento. Para que prediquemos fielmente, debemos despojarnos de nuestro viejo hombre y vestirnos del nuevo. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El arrepentimiento es el proceso de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Dios hizo de la predicación el proceso de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Mientras predicamos, conocemos todo tipo de personas, obstinadas, gentiles, los que escuchan, los que no lo hacen. Mientras tanto, nuestro carácter angular se suaviza. Al ver a esas personas, llegamos a reflexionar sobre lo testarudos que debimos de haber sido en el cielo. La gente se niega obstinadamente a escuchar la verdad segura. Rechazan la verdad con cosas falsas y sin sentido. Es deplorable. El apóstol Pablo dijo que predicar es como los dolores de parto. No es algo que todos quieran hacer voluntariamente. Es un trabajo arduo y desafiante. Entonces, ¿solo quiénes pueden predicar? Solo los que se han arrepentido. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, los que se han arrepentido se describen como los que son aprobados por Dios. Para que Dios nos apruebe, necesitamos despojarnos de nuestro viejo hombre equivocado y renacer con un nuevo ser para que nuestro arrepentimiento pueda ser completo.
La prueba viviente de que nuestro arrepentimiento se ha completado es que predicamos. Confirmémoslo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Los que son aprobados por Dios, ¿se han arrepentido o no? Los que se han arrepentido son aprobados por Dios. ¿Y qué se les confía solo a los que son aprobados por Dios? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, numerosas personas afirman creer en Dios. Dicen que creen y que se han arrepentido. Fe y arrepentimiento, estas dos cosas son invisibles. Sin embargo, Dios hizo visible la fe y el arrepentimiento a través de la predicación. Los que no predican no pueden ser considerados como los que se han arrepentido por completo. Si alguien se ha arrepentido verdaderamente, también animará a sus vecinos, conocidos y amigos a arrepentirse diciendo: no deben vivir de esa manera. Somos pecadores del cielo. Fuimos expulsados a esta tierra por nuestros pecados. ¿No debemos volver al cielo arrepintiéndonos de nuestros pecados? Esa persona puede ser considerada como la que realmente se ha arrepentido. Jesús dijo en Lucas capítulo 24, el arrepentimiento será predicado a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Entonces, debemos predicar el arrepentimiento. Dios ha preparado varias formas de arrepentirnos, como guardar los mandamientos de Dios y la predicación. Dios nos ayuda a refinarnos y corregir nuestro carácter equivocado para que podamos tener una fe madura. La predicación se da como una manera de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Muchos considerarían la predicación como llevar un maletín y enseñar la Biblia a la gente. La predicación es una prueba viviente y un certificado de arrepentimiento. No se mencionó claramente en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 que nadie más que los aprobados por Dios pueden predicar el Evangelio. Es por esa razón que Jesús pidió predicar a los que se han arrepentido por completo. Veamos Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, versículo 18 está escrito: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Quién necesita el bautismo? Es una ceremonia para los pecadores que se han arrepentido. ¿Qué significa bautícenlos? Significa guíenlos al arrepentimiento. Las personas pueden bautizarse cuando se arrepienten. Entonces, ¿qué deben hacer después de bautizarse? Si realmente se han arrepentido, predicarán el arrepentimiento a otros en lugar de guardarlo para sí mismos. Este es el verdadero arrepentimiento desde la perspectiva de Dios.
Estas personas son las aprobadas por Dios, ¿no es verdad? Es la explicación de la Biblia. En Lucas capítulo 15, veamos qué sucede cuando realmente nos arrepentimos. En Lucas capítulo 15, versículo 1, está escrito: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Para corregir las ideas equivocadas de quienes lo calumniaban, Jesús dio una enseñanza sobre el arrepentimiento. Vayamos al versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Jesús les enseñó la parábola del hijo pródigo. El hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y la recibió por adelantado. Él se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allí perdió todos sus bienes en un instante. Justo entonces hubo un hambre severa en aquella provincia y no pudo seguir viviendo. Apenas pudo conseguir un trabajo alimentando cerdos, pero estaba en una situación tan pobre que deseaba llenar su vientre de las algarrobas para los cerdos. Y pensó seriamente: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí ni siquiera puedo comer lo que los cerdos comen y perezco de hambre? No debo quedarme aquí. Regresaré con mi padre. Como se sentía avergonzado y arrepentido de regresar como hijo, decidió pedir a su padre: hágame como uno de sus jornaleros. Y así se dirigió a su hogar. Aquí, Jesús nos hizo conocer lo que es el arrepentimiento. Sobre el momento en que decidió regresar con su padre, en la Biblia se lee: y volviendo en sí. ¿Cómo estaba viviendo antes de volver en sí? ¿Era sensato cuando dejó a su padre y se fue a una provincia apartada para desperdiciar sus bienes perdidamente? No. La Biblia lo explica claramente. Él estaba fuera de sí. Cuando volvió en sí, ¿qué acción realizó? Pensó en su padre y en su hogar. Regresaré, no debo seguir aquí. Antes, estaba viviendo fuera de sí. Hoy, muchas personas viven en la tierra, perdiendo la razón. Viven siendo poseídos por algo. Cuando volvemos en nosotros y recuperamos la razón, recordamos que hemos sido arrojados a la tierra por pecar contra Dios en el reino de los cielos. Sin embargo, Dios abrió el camino de gloria y nos redimió a los graves pecadores por su infinita gracia.
Así que pensamos, a partir de hoy, la meta de mi vida solo será esforzarme en recorrer el camino al cielo. ¿En qué consiste hacer que alguien que está viviendo fuera de sí vuelva en sí? En predicar. La prueba viviente del arrepentimiento es la predicación. Hermanos, podrían decirles a sus vecinos, esta es la palabra de Dios en el libro de Génesis y en Apocalipsis, pero esto no es predicar. De hecho, Dios puede guiarlos Él solo a todos fácilmente. ¿Quién creó la tierra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó a todos los seres vivos en la tierra y el universo entero. Dios dio a luz a los 7,000 millones de personas. Entonces, ¿acaso no puede Dios predicar en un instante? En estos días, cuando un presidente expresa lo que piensa en Facebook, se emite a sus millones de seguidores en un segundo. Actualmente, dichos sistemas nos permiten entregar un mensaje a 7,600 millones de habitantes en un día. Ahora, utilizamos esos objetos en nuestra vida como comodidades modernas. Si Dios quiere, puede cumplirlo fácilmente en un día. Pero ¿a quiénes confió Dios esta obra? Dios nos confió la obra a nosotros, que somos imperfectos al hablar y al encontrar la compañera de los versículos de la Biblia. ¿Para qué? Para nuestro arrepentimiento. Cuando guiamos a nuestro prójimo al arrepentimiento, decimos, arrepiéntanse y reciban la salvación. ¿No deberíamos ir juntos al cielo? En Lucas, capítulo 15, versículo 17, está escrito, cuando volvió en sí, finalmente volvió en sí. Antes estaba fuera de sí. Por ello, ¿qué le pidió a su padre? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Se atrevió a cometer un acto vergonzoso que nunca debería haber hecho, pero su padre se lo entregó sin decir nada. ¿Utilizó su parte para algo beneficioso o bueno? Claro que no. Lo utilizó perdidamente. Después de todo, consiguió un trabajo alimentando cerdos. Incluso trató de llenar su vientre con las algarrobas de estos, pero no pudo. Estaba en una situación paupérrima. Solo entonces, ¿qué sucedió? Volvió en sí. Cuando volvió en sí pensó, mi vida presente no es buena, debo regresar. Pero me siento muy culpable para regresar como hijo. Le diré a mi padre, hágame como a uno de sus jornaleros. A través de esta parábola, Jesús explicó cómo el hijo pródigo regresó a su padre. Anteriormente, el hijo estaba fuera de sí, pero cuando volvió en sí, pudo tener un sano juicio. El punto de inflexión se llama arrepentimiento. Las palabras volvió en sí indican que comenzó a pensar en Dios. Comenzó a pensar en Dios y decidió regresar a la casa de Dios. La meta de su vida cambió. La meta de su vida anterior era disfrutar de sus bienes perdidamente, pero se convirtió y buscó a Dios. Cuando regresó, ¿cómo lo recibió Dios? Leamos el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo, ¿cómo era? Muerto era, y ha revivido. Antes vivía como un muerto. Pensaba: ganaré mucho dinero y lo desperdiciaré perdidamente. Me deleitaré de placer y distracción como otros lo hacen. Esta era la meta de su vida anteriormente. Pero después buscó a su padre y pensó en su hogar y se trazó la meta: regresaré. Al verlo, ¿qué dijo su padre? Mi hijo estaba muerto y ha revivido. Hermanos, este es el arrepentimiento. Es el momento en que regresamos a nuestro Dios. No pensaba en nada más que en Dios, su hogar y el reino de los cielos. Cuando regresó de este modo, escuchó: mi hijo estaba muerto y ha revivido. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hoy, ¿cómo encontramos a los perdidos y revivimos a las almas moribundas? Es a través de la predicación, ¿no es verdad? Por eso Dios nos dio la oportunidad de predicar. La predicación es el arrepentimiento. La predicación no es simplemente predicar, es arrepentirse. ¿Cuál es la prueba viviente del arrepentimiento? ¿Con qué podemos mostrar a Dios nuestro verdadero arrepentimiento? Dios dice: prediquen este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si entendieron el arrepentimiento por completo, hagan esto. Los estudiantes deben predicar en la escuela, los militares en la base, los trabajadores en su centro laboral, las amas de casa a sus vecinos y a cualquiera. En nuestra vida, ¿acaso no hay muchas almas perdidas a nuestro alrededor? ¿No hay muchos que buscan deleitarse, como el hijo pródigo? Debemos hablarles sobre el cielo. Las personas se preocupan por su futuro a medida que pasan los años. Como pasan de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, de los 60 a los 70 y de los 70 a los 80, solo tienen un futuro sombrío. Piensan: oh, solo me espera la muerte. Qué miserables, son sin futuro ni esperanza. Y nosotros, aunque pasamos los 60 y tenemos 70, 80 y 90, diciendo: vaya, el reino de los cielos está realmente cerca, nos emocionamos, ¿no es así? Pronto veremos al Padre. También encontraremos a Pedro cuando vayamos al cielo, y veremos a Elías y al rey David. Qué grandes bendiciones y esperanza nos ha dado Dios. El final de la vida de la gente de este mundo y el de nuestra vida son totalmente diferentes. Por esa razón, Dios dijo: como el reino de los cielos está cerca, lleven una vida de verdadero arrepentimiento. Entre nuestros vecinos hay muchos que todavía no han venido al camino de la salvación y que ni siquiera conocen sobre Dios ni el cielo. Qué miserables son estas almas. Así que debemos decirles que tienen esperanza en el futuro. Espero que les digamos que la vida en la tierra no lo es todo, sino que hay una vida en el cielo para que podamos estar felices en esa esperanza. Nunca debemos perder esta preciosa oportunidad.
Arrepintámonos y regresemos a Dios. Veamos Lucas capítulo 3, versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿cuál es la prueba del arrepentimiento? ¿El fruto conforme al arrepentimiento? Jesús y muchos antepasados de la fe dijeron repetidamente que la predicación es la manera. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en cuanto se arrepintió? Fue a los judíos con quienes solía estar y dijo: Jesús es Dios que vino a esta tierra, Él es Cristo. Predicar fue lo primero que hizo. ¿Qué hizo Jesús en cuanto se bautizó? Diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Acaso no salió a predicar? Todos tengamos presente una vez más que la verdadera prueba del arrepentimiento es la predicación en estos últimos días. ¿Por qué Dios colocó la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos en ese orden? Es para que una persona arrepentida muestre la prueba de su arrepentimiento. Por ello, hay 7 días en la asamblea de predicación de la fiesta de los tabernáculos. Espero que esta sea una oportunidad para que anunciemos estas buenas nuevas a muchas almas, incluyendo nuestros vecinos, conocidos y amigos, diciendo: arrepintámonos y vayamos al cielo juntos. Es la única oportunidad para probar nuestro verdadero arrepentimiento ante Dios. Espero que las fiestas continuas sean un precioso tiempo para recibir el Espíritu Santo de Dios abundantemente y para agradecerle. Esperando que hayan recibido la gracia de Dios, con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.